Hola, 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 hola. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Estamos como cada semana en Debatible por la señal digital de 24 horas, el diario Sin Límites. Se suman a esta mesa Luis González, él es codirector de la plataforma económica Franklin Templeton, México. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, por sumarte a esta mesa. Y está Felipe Mendoza desde Colombia. Él es analista de ATFX, este broker financiero internacional. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, hola Manuel. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantadísimo de estar por aquí a aportar nuevamente a la mesa. Pues nada menos y nada más que esta disrupción que se puede generar en las próximas semanas, en los próximos meses, con la entrada este 3 de abril ya de los aranceles, que si van a entrar los aranceles recíprocos, que si van a entrar aranceles a vehículos, que si aranceles a productos generales, con esta incertidumbre, este nerviosismo que está ya en los mercados financieros por la decisión de esta guerra comercial que ha emprendido Donald Trump, esta especie de proteccionismo que no sabemos si va a poder sacar a su país avante, va a poder retomar todo lo que él planea y no, o por lo contrario, no siendo muy pesimistas, pueda generar una recesión, una disrupción económica mundial. Luis González, bienvenido, gracias por sumarte a Debatible aquí en 24 horas. ¿Cuál es tu primer comentario? ¿Qué estamos esperando? Ya estamos muy cerca del 3 de abril para entender qué es lo que quiere hacer Donald Trump y hacia dónde pueden ir los números, la economía, las finanzas. Pero creo que para entender qué es lo que quiere hacer Donald Trump, más bien, un paso atrás. Más bien, para entender el porqué de los aranceles, creo que es importante poner en contexto qué es lo que quiere viendo más allá de los aranceles, ¿no? Lo que al final del día Donald Trump quiere, cuando Donald Trump habla de Make America Great Again, Donald Trump se imagina un Estados Unidos muy similar al Estados Unidos de la posguerra, un Estados Unidos de los 50, un Estados Unidos industrializado, un Estados Unidos en donde la manufactura es el motor de la economía, ¿no? Y eso, pues obviamente ha ido bajando, ¿no? Si volteamos a ver cómo era el empleo en Estados Unidos en los 50, pues te podrías dar cuenta que el 30% del empleo era empleo de manufactura. Y eso fue cayendo a lo largo de las décadas para llegar a un 8%. Entonces, Estados Unidos dejó el nicho de manufactura, se convirtió más en un país enfocado al consumo. Donald Trump quiere regresar eso. El primer paso para regresar eso son los aranceles, ¿no? Y hay este documento que hace su equipo de asesores de economía en noviembre del año pasado, y hay una frase que rescato de ese documento que creo que sumariza bastante bien qué es lo que quiere hacer Donald Trump. Y es que venderle a Estados Unidos no es un derecho, es un privilegio que hay que ganarse, ¿no? Entonces, esa idea es la idea central de todo lo que está haciendo. ¿Cómo ganas ese derecho? ¿Cómo ganas acceso a ese mercado? Pues el primer paso es aranceles. El primer paso es, ok, te pongo barreras de entrada. Si quieres que esas barreras se caigan, entonces gánate el derecho. ¿Cómo te ganas el derecho? Pues me tienes que dar cosas, ¿no? Tienes que buscar que tu moneda se aprecie contra el dólar, que el dólar se aprecie. Tienes que buscar que la manufactura regrese a Estados Unidos, tienes que buscar sanear un poco o ayudarnos a sanear un poco el balance fiscal de Estados Unidos y esos son los siguientes pasos, ¿no? Estamos viendo el primer paso de lo que podría llamarse el plan maestro de Donald Trump, que de hecho está delineado en este documento que les comento, que son los aranceles. Primero te golpeo y después te invito a la mesa a negociar, pero ya con varios golpes, ¿no? Entonces, eh, eso es, digamos que muy grosso modo lo que Donald Trump quiere crear o quiere generar en los 4 años de mandato que tiene, ¿no? Felipe Mendoza, a ver, dice Luis González. Hace 50, 60 años, hace 6 décadas, todo se producía en Estados Unidos, los vehículos, las grandes empresas tenían sus fábricas dentro del territorio norteamericano. Poco a poco se dieron cuenta que era más barato irse a Asia, irse a Taiwán, irse a América Latina, porque pues les salía más barato incluso hacerlo, sacar la manufactura y traerla de regreso a Estados Unidos. Ahora,
se dieron cuenta pues que ya todo lo tienen que traer del exterior y lo quieren regresar. ¿Le da tiempo a Donald Trump, Felipe? ¿Le da margen en estos 4 años de lograrlo? ¿O tiene que ser una visión de décadas igual? Porque pues esta salida de la manufactura de Estados Unidos, como dice Luis, fue en 6, 7 décadas. No es algo que sucedió ayer, que tuvieron que pasar varias generaciones, varios momentos importantes en la historia. ¿Le da tiempo en 4 años a Donald Trump? Porque yo creo que sí puede generar más bien una disrupción muy, muy, muy importante bueno, vamos a ver al tiempo. ¿Le da tiempo? Correcto, correcto. No, totalmente clarísimo con esa línea. No creo que el panorama completo de Donald Trump, como espera hacer siguiendo esa línea de la conversación, ese nuevamente hacer grande a Norteamérica, obviamente no le va a dar en 4 años. Es más, creo que es muy difícil que una política macro tan grande para cualquier presidente a nivel global sea completamente ejecutable pues en sus periodos de mandato, ¿no? Es muy complejo que se haga esa visión completa de Donald Trump para Estados Unidos de hacer, pues atraer toda la manufactura, la producción interna al país. Si bien es cierto, los planes que está tomando son bastante agresivos, viéndolos digamos, desde la arista o desde el punto de flanqueo del sector privado, es muy atractivo, o sea, está colocando en la mesa cosas que para las empresas que estuvieron en Estados Unidos o estadounidenses que salieron Ah, de Estados Unidos a producir afuera, pues son muy llamativas y sí que los va a poner a correr, o sea, los va a poner a pensar cómo volver a traer su operación o parte de su operación a Estados Unidos. Obviamente si beneficia, si no beneficia, como lo estamos viendo ahorita con General Motors, con Ford, con Stellantis, con estas compañías. Pero claro, ya cuando lo vemos en la parte del hagamos la idea realidad, pues estamos hablando de operaciones gigantes, de compañías muy grandes, de producciones enormes, de tener que volver a capacitar a sus empleados, a sus operadores, la tecnología que deben volver a traer a Estados Unidos. O sea, es una operación excesivamente grande como para poder construirla toda durante 4 años. Yo creería que el panorama de Donald Trump es dejar los miedos construidos, los cimientos de los miedos y de justamente esos caramelos para que la gente vuelva, para que esas empresas empiecen poco a poco a volver, pero durante su periodo no creo que el balance sea el 100% de lo que él esperaría de manera utópica volver a tener en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, pues va a ser como un pañito de agua tibia, como una cura, una bandita a los problemas que tiene Estados Unidos en cuanto a ah. producción y seguramente pues algunas cosas arreglará, pero en su totalidad, por supuesto que en 4 años es muy difícil volver a traer toda esa operación. Que tengamos en cuenta, hubo una operación que se fue de Estados Unidos y que por fuera de Estados Unidos ha crecido mucho más. No es que lo que se fue exactamente igual va a volver. Es decir, no sé, una empresa A que se fue de Estados Unidos a China, en China creció enormemente y ahora tiene que traer un montón de tecnología, de procesos, de gerencia, de empleos nuevamente a Estados Unidos con una visión muy diferente del mundo, de un mundo más globalizado, conectado. O sea, es una operación muy difícil para que se hagan 4 años. Sí, empresas como por ejemplo Apple, Nike, fueron a producir sus cosas a China, Singapur. Ahora imagínate estos grandes corporativos, pues tíralos y tráete todo de regreso a Estados Unidos. Va a estar muy complejo. Pero dice Jack el descuartizador, vámonos por partes. A ver, Luis González, los Complementando vehículos, solo complementando lo que decía Felipe, o sea, sí, completamente de acuerdo con lo que dijo. Y además, en estos décadas en donde la manufactura salió a Estados Unidos y se fue a otro lado, hubo una pérdida bien importante de capital humano en Estados Unidos, ¿no? Es decir, ese 30% que estaba capacitado en los 50 ya solamente es el 8. No puedes simplemente decir, ok, ya, otra vez regresamos a ese 30 porque la gente no está capacitada para tener esas manufacturas. O sea, a ver, para tener las manufacturas en Estados Unidos. Esa capacitación se fue a otros lados. Y te pongo el caso de México, que es el que conozco, para que se den una idea. En México existe el doble de ingenieros per cápita que en Estados Unidos. ¿No? Es decir, hay muchísimo más ingenieros por persona que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no se necesita, entonces la gente estudia otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque estudiar una ingeniería o estudiar algo para darle servicio a la manufactura, pues no tiene sentido porque no hay chamba, ¿no? Aquí en México, pues sí, ¿no? Entonces, esa pérdida de capital humano
No estoy diciendo que sea una pérdida total, pero reponerla no es cuestión de 4 años, ¿no? Sí, pues te ibas a trabajar a Volkswagen a Puebla, te ibas a trabajar a BMW a San Luis Potosí, alguna planta, ¿no? De estos que están aquí en el Bajío, en nuestro país. Decía, vámonos por partes. A ver, en el caso de los aranceles a vehículos, dicen los están revisando para ver cómo los ponen, lo están revisando para ver si como somos piezas del TEMEC, pues nos hacen un descuento, que es lo que insiste Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard que van a hacer. Un auto, estaba viendo, tiene de entre 90 y 120,000 piezas. Se ha mencionado mucho que cruzan 7 veces la frontera porque alguna pieza que va a Canadá la tiene que regresar a Estados Unidos, luego tiene que venir a México, luego la ensamblan aquí, luego tiene que volver a Canadá, luego regresar a Estados Unidos. ¿Es posible este tema tan complejo, Luis, verlo en el corto plazo, los aranceles a los vehículos? Porque dicen, pues tendría que ser un catálogo por modelo. ¿Cómo está la onda para entender cómo van a tasar estos autos cuando tienen piezas por la globalización de aquí, de allá, de acullá, están armados ahora sí que de chile, mole y pozole, de piezas de todos los países? Va a ser muy complejo, ¿no? No, y a ver, además de eso que comentas, pues está el tema o sea, no solamente es el costo del acero o el costo del cobre o lo que sea que utilicen para hacer un coche, ¿no? Está el valor agregado de hacer un coche, ¿no? El trabajo, el capital humano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo le pones valor a eso, ¿no? Porque eso, pues al final del día pues se va construyendo en cada una de las etapas de hacer un coche y no es simplemente suma el total de piezas que está en Estados Unidos, que hicieron en Estados Unidos, descuéntaselas al coche y sobre eso cobra el arancel. No es así de trivial, o sea, realmente hay mucha discrecionalidad detrás. ¿Por qué? Porque hay un valor agregado en el trabajo, en capital humano, en el capital físico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no es trivial y yo creo que eso es una de las razones por las que no la anunciaron el miércoles pasado. ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que en este mundo en donde ya todo está interconectado y está todo bastante inventariado, yo creo que es relativamente sencillo decir, oye, a ver, este coche, el 25% trae piezas norteamericanas, digo, trae piezas estadounidenses. Creo que es muy fácil hacerlo. El problema es los intangibles de ese valor, ¿no? ¿Cómo le pones arancel a eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde están atorados y yo creo que ahí es donde se van a atorar y yo creo que no es un problema fácil de resolver. Estás en mi hermano, Emanuel. Estás en mute, Emanuel. Gracias, gracias, gracias. Este juego de la tecnología ahora, Exacto. como tengo un poco de tos, le apagué el micrófono, pero bueno. A ver, vamos con mi primo, no, no es mi primo, Felipe Mendoza. Eh, se cree, se considera que no calculó Donald Trump que las principales, por lo menos en los primeros meses, los más afectados van a ser las empresas norteamericanas, porque son las marcas que más venden automóviles, aunque los armen en otros países. Es decir, está Stellantis, está Ford, está la General Motors que venden sus autos en Estados Unidos, pero los arman en México, o los arman en Brasil, o los arman en algún otro punto. Van a ser de primera mano los estadounidenses, los empresarios, los más afectados. Y ahorita vamos a los consumidores, porque los consumidores pues, tendrán que pagar un poco la inflación o el mayor precio de los productos que se vean afectados. ¿Son los empresarios estadounidenses los primeros afectados con esta decisión de Donald Trump, Felipe? 100% en la respuesta corta, o sea, el afectado va a ser al 100% inicialmente el empresario estadounidense, porque, bueno, decir que Donald Trump no midió la consecuencia frente a sus empresas nacionales, pues de Estados Unidos, no creo, porque pues sabemos que el perfil de Donald Trump o lo que ha demostrado en su primer mandato y en lo que va de este es que de una u otra manera tiene el 90% o una gran mayoría de las cosas muy bien calculadas. Pero claro, algo que siempre surgió en la pregunta era, perfecto, los aranceles van a los vehículos, pero ¿cuántos de esos vehículos
pues son mexicanos o colombianos o peruanos. Los vehículos al final del día o son o europeos o estadounidenses o asiáticos, pues ahora con el boom de Big Day. O sea, no tenemos una gran capacidad nosotros de fabricación de vehículos de nosotros, de empresarios de nosotros, como para que nos impacte al 100% en la cadena. Y lo vimos, la repercusión fue después en las reuniones que tuvo que hacer el gobierno Trump con las compañías más grandes o algunas de las más grandes pues de automóviles en Estados Unidos como General Motors, como Ford, Stellantis, que han tenido que conversar obviamente con el gobierno Trump acerca de esta decisión de los aranceles. Yo qué veo de todo este rubro y de todo este panorama de los aranceles, muy sobre la línea de lo que comentaba Luis al inicio. Yo creo que es una forma de hacer un llamado a sus homólogos, a otros presidentes, a sentarse en la mesa, pero traerlos golpeados, traerlos no desde el quiero conversar contigo, sino ven un poco asustado, ven con miedo. Y siéntate a hablar conmigo desde el miedo, porque es que en lo fáctico, en lo pragmático, estas decisiones son muy complejas para absolutamente todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. Es decir, no se está colocando en vilo el resto de países y Estados Unidos va a estar tranquilo, normal, sino que realmente para Estados Unidos también son muchas cosas las que tiene que controlar, medir muchísimo impacto. Entonces, no sé, yo siento que es más que la colocación del arancel, es un llamado agresivo a sentarse a conversar con otros países, pero de una manera más desde el miedo y no desde el seamos aliados, sino desde el te afecto un poquito y ya ahora sí ven, conversemos. Yo lo veo más por ese lado, porque es que realmente O en sea, lo práctico es muy complejo. finalmente no va a ir adelante o tan agresivamente como lo plantean, ¿no? Quizá lo tenga que poner, bueno, los periodistas no tenemos que esparcir rumores, ni suposiciones, ni teorías conspirativas, pero aparentemente él pues tenía que poner los aranceles para que no dudaran de que su gobierno, Correcto. porque si no iba a estar como Pedro y el Lobo, ¿no? Ya nadie le cree sus medidas. Y además, bueno, dicen que no había los motivos para que lo lanzara tan intempestivamente, pero le urgía apagar el fuego de este chat que subió un periodista, imagínate, a las decisiones de guerra, locales, ¿no? Sí, 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 Entonces, totalmente. una caja de Pandora norteamericana ahí. A ver, Luis Correcto. González, si avanza estos aranceles, ¿cuál es el cálculo, la proyección? ¿Van a durar muy poco? ¿Lo va a ir midiendo cómo va el panorama? O la mayoría de las voces dicen que no irán más allá de un mes. Ujú. A ver, mira, yo creo que hay fechas claves y está un poquito preparando el panorama o el terreno para esas fechas claves. A ver, de entrada, yo creo que los aranceles que va a anunciar en la próxima semana van a ser aranceles que le van a pegar particularmente a la Unión Europea y probablemente a Asia. No, a México lo dudo mucho porque no tenemos, o sea, nosotros no le ponemos aranceles a Estados Unidos. ¿No? Entonces, esa reciprocidad, pues no aplica para México porque pues nosotros no tenemos, ¿no? Pero sí para Europa, sí para otros países, ¿no? Eh, creo que es el primer golpe que le está dando Europa y ese golpe va a venir, yo creo que va a durar varios meses y va a ser como, o es la antesala y apunten esta fecha porque es bien importante, a la antesala al 24 de junio. ¿Qué va a pasar el 24 de junio? El 24 de junio va a ser la reunión de la OTAN, es una reunión anual de la OTAN, dura 3 días, ¿no? En esa reunión de la OTAN, y es un poco esta idea de ver más allá de los aranceles, en eso, bueno, y la idea de que al mercado norteamericano venderle no es un derecho, es un privilegio que hay que ganarse, es utilizar la defensa, ¿no? El hecho de que Estados Unidos es el policía del mundo para, pues sí, para negociar mejores prácticas y menos gasto en defensa en el caso de Europa, ¿no? Te pongo un ejemplo. Cuando se hace la OTAN, uno de los acuerdos es que los países europeos tienen que gastar al menos 2% de su PIB. Y eso los europeos lo dejaron de hacer en 1993. En 1993 el gasto en defensa de los europeos bajó del 2%, llegó a su mínimo en 2015
cuando tocó el 1.3, y después del primer mandato de Trump, en donde insistió en este tema, lo subieron a 1.6. Pero a lo que voy es, llevan 30 años sin pagar los europeos como lo que deberían haber pagado según el tratado. Entonces, Trump seguramente en esa reunión del 24 de junio va a decir, a ver, me tienen que resarcir, ¿no? Llevan 30 años disfrutando de la seguridad que yo les proveo gratis, ¿no? Y además tienen que aumentar su gasto de defensa al 5%. Y además, digo, ya para no complicar mucho la conversación, y además otra serie de cosas, ¿no? Como ejemplo, un swap de deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Si logra Trump que los europeos acepten esto, entonces les quita los aranceles. No, es un poco, esa es la herramienta de negociación. Te golpeo con los aranceles, después te voy a negociar el tema de defensa, haces que yo gaste menos en defensa, tú gastas más y además me das algunas otras cosas, y entonces ya te ganaste felicidades, te ganaste el privilegio de ir a venderle tus productos sin aranceles a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que este primer golpe de aranceles va a ser, como te digo, la antesala a esa reunión. Ahora sí que es la forma de golpearlos antes de llegar ahí. Un mes no lo sienten, ¿no? O sea, para que realmente lo sienta el europeo y llegue golpeado, pues tienen que ser al menos 2 o 3 meses en donde van a ver la actividad económica disminuida y digan, ok, sí, o sea, sí necesitamos que nos levantes el arancel y por lo tanto cedemos en estos puntos de defensa que nos estás dictando. Entonces, no creo que solamente sea un mes, van a ser algunos meses y creo que es una antesala a esta reunión del 24 de junio. Sigues el minuto. O que la canción. Bueno, además hay tantos elementos por lo económico, lo político, la seguridad. Aunque ha pasado como a tercer plano, está lo de Ucrania, ¿no? Ahí podría verse el 24 de junio también en la OTAN la posible anexión o no, que yo creo que no va a prosperar esto de Ucrania a la OTAN si es que logra o no el apoyo de Donald Trump. Entonces todo esto pues va a traer más enrarecimiento, más factores económicos a la mesa. A ver, quisiera ir un poco más al plano terrenal, al plano que alcanzamos a la gente común. Es momento de invertir, es momento de ahorrar, es momento de ser cautelosos, es momento de comprar dólares. Oro no sé, porque bueno, pues no sé si la gente común pueda comprar. Yo no puedo ahorita comprar un lingote de oro, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos en estos momentos? Empezar a ahorrar, entrar en pánico, invertir en qué. A ver, Felipe. Claro, bueno, ahí esa la pregunta del millón, la pregunta que todos queremos resolver. Acá hay un detalle muy importante. Digamos que lo que estamos viendo ya desde el mercado financiero, desde lo directamente el mercado de capitales, es una estacionalidad muy interesante que no se había vivido de esta manera tan álgidamente o por tanto tiempo. ¿Qué está pasando ahorita? Que si revisamos cada uno de los resultados, simulando lo que puede estar teniendo de resultado una persona, un participante que haya invertido en el oro, que haya invertido en renta variable, que esté siendo un poco más cauteloso, que esté 100% en cash, como decimos. Al final del día, todas las teorías o la gran mayoría de las tesis de finanzas a día de hoy están funcionando, le están dando la razón a la mayoría de los participantes. Lo vimos con la gente con los participantes del oro, pues el que se coberturó en oro lo hizo muy bien, le está yendo muy bien con el resultado del mercado. Aquel que se volvió más Estaba cauteloso a aún, $3,000 la onza de oro, ¿no? Me exacto, parece, por ajá, arriba. ya superando los 3.000. No, Y no el que, había en décadas, o bueno, nunca había pasado eso, Nunca, ¿no? nunca, nunca. Y el que también estuvo en esa teoría, por ejemplo, de ser más cauteloso a Estados Unidos, le está yendo bien. El Standard and Poor's 500, pues ha mostrado caídas. Asimismo, aquel que ha tenido la tesis o la teoría de voy a ser un poco más arriesgado en este momento y me voy a ir hacia la inversión en economías emergentes, como por ejemplo China. China acaba de tener hoy el cierre de uno de sus mejores trimestres a nivel histórico. Entonces, claro, ¿qué sucede? Estamos viendo por el desorden y por la volatilidad y los extremos cambios que estamos viviendo sentimentalmente del mercado, que muchas cosas están dando función de la inversión.
Que sí está claro que a día de hoy tenemos un Standard and Poor's 500 con precios mucho más económicos, con precios incluso más económicos que lo que fue en el momento de elecciones de Donald Trump o rondeando los precios del momento de las elecciones en Estados Unidos. Asimismo, compañías, acciones de la Bolsa de Nueva York que están cotizando a precios que son muy interesantes. Entonces, decir no invertir sería faltar a la teoría, pues de la teoría básica de revisar las oportunidades cuando se colocan en buenos precios, cuando se colocan en precios económicos. ¿De qué depende? Ya depende de la visión sobre la inversión y la tranquilidad que le pueda dar un inversionista a una persona el entender el panorama global que estamos viviendo hoy en día. De eso realmente depende el invertir o no invertir y en qué invertir. Porque pues si lo vemos desde la parte pragmática, todo está funcionando, como lo digo, o sea, el que creyó en el oro o el que pensó en economías emergentes o el que está en cash, el que está ahorrando, de una u otra manera le está funcionando, le está yendo mejor que cualquier índice de referencia que pueda tener. Así que no es tanto el invertir o no, sino el invertir con la base de entender qué está pasando en el panorama mundial, en el panorama económico mundial y sobre eso tomar decisiones. Pero sí está claro que el panorama, bajo mi punto de vista, hay que entrar a revisar los mercados financieros porque hay oportunidades de todas maneras muy interesantes que no se habían visto desde hace muchos años atrás. Ser Yo cauteloso, diría, Luis. Sí. complementaría, siempre es tiempo de invertir, siempre es tiempo de ahorrar, nunca es tiempo de entrar en pánico, ¿no? O sea, eso no depende de la coyuntura, Yo sí estoy en eso pánico. es, ¿eh? Yo sí estoy en pánico. Pero no, no, adelante. No, y a ver, y un poco así como decía Felipe, ¿no? O sea, o sea, siempre es tiempo de invertir, pero no necesariamente es invertir en lo mismo, ¿no? Hay que saber en qué, ¿no? Y en ese sentido, pues si eres un abogado, si eres un administrador, si eres una persona que no se dedica a finanzas, pues luego eso es bien complicado. Tu chamba no es estar viendo en qué invertir, tu chamba es sacar el juicio, no sacar los estados financieros de la empresa, o sea, es otra cosa, ¿no? Entonces, buscar asesoría creo que es lo que toca en momentos como estos, no siempre lo común es lo que mejor, o la mejor opción de inversión, ¿no? Por ejemplo, ahorita, o sea, si hay una ralentización económica, tanto en Estados Unidos como en México, pues la mejor opción es renta fija. ¿Por qué? Porque las tasas tienden a bajar y entonces haces una buena apreciación de capital. La incertidumbre generalmente espanta a los mercados financieros, a los mercados accionarios, ¿no? Lo vimos en la última guerra comercial, 2018-2019, el S&P se movió lateral, está haciendo algo similar hoy, entonces, pues si es buen momento de entrar, pues probablemente en una bajada interesante pues, sea un buen momento de entrada, pero mientras dure la guerra comercial, pues vamos a ver un mercado volátil, ¿no? Entonces, eh, o sea, con lo que quiero que se queden es eso, ¿no? Si están invirtiendo su dinero, pues acérquense a alguien que sí se dedica a esto para ver en qué invertir, pero siempre tienen que invertir, siempre tienen que ahorrar y nunca tienen que quedar en pánico. Estamos platicando con Luis González, él es vicepresidente, codirector de Franklin Templeton, México, y además con Felipe Mendoza del broker económico ATFX, ahora sí lo dije bien, Felipe. Estamos platicando de esta posible disrupción económica que se va a generar con la guerra comercial de Donald Trump, con la entrada de aranceles, con las tasas, con todo lo que está generando los distintos elementos a la mesa en los últimos meses con esta era de Donald Trump 2.0. A ver, Luis González, dice Felipe Mendoza, estamos en momentos de desorden, de volatilidad económico, y el Banco de México ayer anuncia un recorte de 50 puntos base a la tasa de interés para ubicarla en 9%. Vemos que había una especie de superinflación en el momento del COVID, que llegamos a tener la tasa, me parece que a 11.50 o arriba de 11%. Paulatinamente han venido mejorando levemente las cosas. Fue momento de bajar a 9%. ¿Cómo viste esta decisión? ¿Qué nos implica? ¿Qué proyectas con este recorte aquí en el país de la tasa de interés? Sí, Banxico ya está en un ciclo franco de baja de tasas, un poco desligándose de la Fed, ¿no? La inflación aquí en México se ha comportado de una manera un poco más benigna que allá. Allá la Fed tiene un mandato muy puntual del 2%. Hoy vimos que salió la métrica de inflación que tiende a seguir la Fed y de esa métrica está en 2.5 la general y la más core, digamos, la más subyacente está en 2.8. Es decir, todavía están lejos de esa De la meta meta. y por lo tanto o sea, quieren permanecer con tasas altas más tiempo.
más el hecho de que las tarifas pueden llegar a ser o tener algún impacto inflacionario de corto plazo en Estados Unidos. Entonces, pues, la Fed se mantiene en pausa. México no. México, la inflación está ya abajo del 4%, que es la cota máxima de Banjico. El diferencial de tasas en México contra Estados Unidos se ha ido reduciendo, pero aún así está por encima de lo que históricamente hemos visto. El tipo de cambio se ha portado relativamente bien, no ha estado estable, no ha generado presiones inflacionarias. Entonces, pues, Banxico tiene la puerta abierta para seguir normalizando la política monetaria, ¿no? Un poco la tesis de inversión que teníamos al final del año en Franklin Templeton era, es probable, o sea, es raro que suceda, pero es probable que este año las tasas mexicanas se desliguen de manera importante de las tasas de Estados Unidos. Y hasta ahorita lo hemos visto, ¿no? Hasta ahorita hemos visto, ¿por qué? Porque la dinámica inflacionaria en Estados Unidos se veía mucho más pegajosa que en México. Y veíamos además un Banxico ansioso por bajar las tasas. Entonces, esa bajada de tasa creo que se da en esta coyuntura, se abre una oportunidad para hacerla. El hecho de que la economía mexicana se esté ralentizando también ayuda para bajar las tasas. ¿Por qué? Porque eso implica menos presiones inflacionarias. Y entonces, pues vamos a ver un Banjico que en su comunicado de ayer incluso abrió la puerta para que en la reunión de mayo vuelvan a recortar 50 puntos base, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Vamos a ver un Banjico con una tasa terminal a cierre de año de 8, si fuera alto, entre 7,5 y 8%. Y ahí yo creo que van a tomar un respiro, van a ver qué es lo que está pasando. Ahí ya van a empezar a evaluar el diferencial de tasas México-Estados Unidos, porque ya va a estar cercano al promedio histórico. Y entonces podríamos ver un Banjico ya un poquito más tranquilo en su recorte de tasas. Y decir que, bueno, la meta en México es el 3%, ¿no? En Estados Unidos es el 2% de la inflación. Aquí la meta que ha fijado el Banco de México es el 3%. Estamos como, ay, no tengo el dato ahorita, 3.50, 3.46. 3,6 exacto. 3.6. 3,67. Entonces, 3.67. Estamos todavía 67 puntos arriba del nivel deseado de inflación, que quiere decir que cada mes van a subir los precios. Pareciera que estamos hablando en ruso. A ver, Felipe, para explicarle a la gente que entiendan un poquito, ¿qué implica que bajen la tasa de interés? ¿Los créditos van a ser más baratos? ¿Van a pagar menos por sus créditos? ¿Qué implica un recorte de las tasas para tratar de ponerlo un poquito más en español para los lectores? Claro, claro, la gran pregunta bueno, y eso de los recortes de tasas, a mí cómo me funciona, ¿no? Claro, lo La gente que interesante ahorita está aquí, comiendo un cereal y dice, bueno, pues, y ¿la eso que tasa qué? conmigo. Claro, claro, tal cual. Claro, hay que tener muy, muy presente que esto es un tema muy interesante para absolutamente cualquier persona, porque los anuncios de política monetaria pues son un impacto directo al 95% de la población desde el momento en que se empieza a ser pues económicamente activo, ¿no? En temas de créditos, de deuda, de préstamos, incluso de salarios, etcétera, etcétera, pues empieza a ser muchísimo el impacto. ¿Qué es lo que se busca con un recorte de tipos? Pues las estrategias son múltiples. Obviamente la estrategia de la política monetaria la lleva cada uno de los bancos centrales, en Estados Unidos la conocida Reserva Federal, y lo que busca principalmente pues es normalmente unas reactivaciones o un acceso mucho más sencillo, más barato al capital, ¿no? Al dinero. Entonces, por eso el primer impacto o el impacto que más interesa a la mayoría del común es que al recortar los tipos, abre la puerta a que los bancos puedan también bajar sus tipos de deuda, sus intereses, y por ende, pues las personas del común podamos acceder a créditos con tasas mucho más económicas, más bajas, incluso los que ya tienen algunos créditos, dependiendo pues las cláusulas y los compromisos que tengan, se pueda renegociar el interés que pagan en su crédito. Esto es un beneficio, claro, es un beneficio para absolutamente todos, porque si bien es cierto, le ayuda a la persona a pagar menos por su crédito, a pagar menos por la deuda, pues también le abre la posibilidad al país, en este caso México, pues que haya más capital, digámoslo así, circulante para que se active mucho más ese consumo. Que creo la estrategia del Banco de México ha estado por ahí muy clara en intentar mantener, pues aprovechar que la inflación abre la puerta
a mejorar esos tipos de interés y aprovechar ese panorama para que la confianza y el consumo interno de México pues se mantenga y eso ayude muchísimo a los indicadores del país ahora en este momento de, comillas, comillas, pues coyuntura con Estados Unidos, ¿no? Creo que ha sido muy buena la decisión del Banco de México, bastante esperado y bastante alineado con lo que podía hacer México en este momento. ¿Cuál sería lo negativo? Ver también, bueno, o cuál sería el riesgo, de acuerdo a lo que dice la Junta de Gobierno y lo que proyectan ustedes, que son los expertos en el dinero. Decía Moody's en la semana, según entendí, pues que esté yo mal, que ya había riesgos en Estados Unidos, que había muchas personas que estaban empezando a tener conflicto con pagar sus tarjetas de crédito, sus préstamos. Sí, Sí, a sí, ver, claro. no, dale, 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 Luis, Felipe, dale, Luis. adelante, Dale, Luis. adelante. No, a Complementala, ver, complementala. el problema de luego tener tasas altas y de una economía ralentizándose es justo eso, ¿no? Que sobre todo más Estados Unidos que los países de Latinoamérica, Estados Unidos vive o el estadounidense vive pues, del préstamo, ¿no? O sea, sí, 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 sí está más endeudado que el latinoamericano. Entonces, pues obviamente, dado que vives del préstamo, pues requieres tener una actividad laboral que te esté generando flujo para servir ese préstamo, ¿no? Lo primero que cortas cuando te bajan el sueldo, cuando te despiden, pues es el pago de tus deudas, ¿no? No, 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 o sea, no dejas de comer por pagar el coche, ¿no? Entonces, pues ese puede ser un ejemplo de qué es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Esa ralentización o esa expectativa de ralentización económica ha hecho que la gente se vuelva más precavida, se empiece probablemente a ahorrar más, empiece a dejar de pagar lo que realmente no necesita, un poco preparándose para un posible golpe futuro, ¿no? Felipe. Sí, claro, aquí hay algo importante en el panorama pues, de la decisión del Banco de México, de cualquier banco central con la decisión de los recortes o las subidas de los tipos de interés, y está en que la proyección pues, de la inflación no salga como lo esperan, ¿no? Ese diría yo es entre muchos de los riesgos, el principal o el que más expectativa siempre se le tiene, que es, por ejemplo, lo que está pasando con la Reserva Federal en Estados Unidos en este momento, que han decidido pues parar esa política que traían de bajar tipos a la expectativa pues, de lo que pueda suceder con la inflación. ¿Cuál sería el factor de riesgo en México en este momento con la decisión específicamente de ayer del Banco Central de México? Sería 100% pues que esa proyección que se tiene de llegar al 2026, a finales de 2026, con un interés perdón, con una inflación del 3.3%, pues no se logre o se empiece a alejar esa meta, ¿no? Eso abriría la incertidumbre, abriría pues los conflictos y las conversaciones varias en los panoramas profesionales, en los panoramas de proyección del mercado de la salud económica de México, y por ahí pues puede ser donde esté uno de los riesgos. Pero en teoría, si la proyección que hizo el Banco de México, que publicaron el día de ayer hacia lo que esperan a finales de 2025, luego finales de 2026, es correcta, pues todo tendría que ir sobre la línea de la tranquilidad y la calma. Pero sí el riesgo está en que la inflación de pronto no se resuelva. Ahí entra dentro de esa conversación, pues el tema arancelario, porque sabemos que genera esa alerta de inflación para los países. A ver, viene la pregunta de los 64,000, Luis González. ¿Viene una recesión o no? Estamos en una franca desaceleración económica, en una ralentización, dices tú, en una pérdida del dinamismo económico, Luis González. ¿Qué necesitamos técnicamente para entender o para saber que ya estamos en recesión? Y además, ¿viene una recesión o no? Claro, pero creo que las probabilidades se han incrementado. De lo que sí tengo certeza es que estamos en una desaceleración. Aquí la gran pregunta es qué tan fuerte va a ser esa desaceleración, ¿no? Si es una desaceleración lo suficientemente fuerte, pues entonces se convierte en una recesión. ¿Qué podría salvarnos de esa recesión? Pues que de repente Trump llegue a acuerdos rápidos y empiece a levantar toda esta incertidumbre y todas esas tarifas. Y entonces simplemente nos quedemos como con una especie de bache en el crecimiento económico y seguimos, y digamos que se regrese esta tendencia alcista en el crecimiento. Eh,
Lo veo poco probable. Yo creo que todo este 2025 vamos a estar viendo temas o ruidos económicos y políticos. Y en ese sentido, independientemente de si pongan tarifas o no, porque las tarifas, o sea, la simple amenaza de tarifa te ralentiza la economía. ¿Por qué? Porque la gente se está incierta y simplemente no quiere tomar decisiones. Y si querían invertir este año, pues dice, pues a ver, no surge, invertimos el que sigue. ¿No? Pero pues este año pues, ya no hubo ese crecimiento económico que se debió haber dado, ¿no? Entonces, eh, pues sí, no aseveraría al 100% que viene una recesión. Lo que sí estamos viendo es una desaceleración y pues todo va a depender de qué tanto escale la situación como para pensar que esta desaceleración podría profundizarse para convertirse en una recesión. Felipe Mendoza, a ver, estamos en un frenón, en una desaceleración, pero esto no significa que hayamos entrado ya a una contracción o una recesión económica. ¿Cuáles son los indicadores para decir técnicamente ya estamos en recesión? ¿Quién lo dicta o cómo se mide? ¿O de dónde sale ya la confirmación de oficialmente estamos en recesión? Que tendría que ser por país, me imagino, ¿no? Por los datos de Estados Unidos o por los datos de México. Correcto, totalmente. Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Hay muchos modelos, como siempre, muchas academias y líneas desde donde se puede estudiar la existencia de una recesión. Pero digamos que la más común, la que más se suele utilizar o la que más se conoce, pues es la de los periodos continuos en caída o en bajo aumento del Producto Interno Bruto de un país. Y ¿Qué efectivamente, son como lo cuántos decías, trimestres o cuántos a la baja? dos trimestres continuos, ya ¿Son dos? Yo entran, pensé que sí, eran tres, entra en son dos. ese, son dos, entra en ese riesgo de recesión. Lo que te digo, o sea, hay muchísimas líneas económicas. Pasó él hace 2 años, si mal no recuerdo, justamente con ese tema de los dos periodos continuos de Producto Interno Bruto, donde algunos países, después de sufrir dos trimestres continuos dos periodos continuos en Producto Interno Bruto descendiendo, dijeron que no, que lo iban a evaluar con 3 trimestres. Entonces, claro, siempre está obviamente el highlight, el detallito de cómo se evalúa, pero digamos que desde dos periodos continuos donde ya no se vea un crecimiento en el Producto Interno Bruto del país, ya se encienden las alarmas. Algunos hablan de recesión técnica, otros de recesión completa, pero ya se empiezan a ver pues inconvenientes. Así es como la mayoría se mide, pero también yo le agregaría pues en la parte experiencial y profesional, también obviamente tener en cuenta la cantidad de confianza que puede tener el mercado de capitales de ese país, porque también pues es un factor importantísimo hacia la generación pues de esa recesión o de simplemente ver una desaceleración. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita en un entorno como el de Estados Unidos? Estamos viendo pues un mercado de capitales, de bolsas de Estados Unidos descendiendo en precios, que no responde en la medida del corto plazo hacia un movimiento alcista. Hoy estamos viendo un Standard Poor's 500 que desciende un 2% durante la jornada y que el día de ayer Estados Unidos reportó su Producto Interno Bruto siendo más bajo que el dato anterior, 3,1 tenían el dato anterior y ayer reportaron un 2,3. Entonces ahí se empiezan a encender alarmas. Como lo decía Luis, se abre la Es probabilidad, el se abre. Standard Poor's, Felipe, mide a las 500 empresas globales más importantes del mundo, ¿no? Entonces, Correcto, este los 500 de Estados mercado, Unidos. las 500 de Estados Unidos mide, si van para arriba, van para abajo, ayer caen todas 2%, pero por Correcto. este elemento del terror de la entrada de aranceles, ¿no? Sí, está el mercado respondiendo hoy específicamente el Standard Poor's 500 a ese temor arancelario y a las previsiones que se tienen de inflación que lo comentaba Luis ahora al comienzo de la charla que estamos teniendo, el PSE deflactor que no apoya muchísimo esa proyección hacia adelante de la inflación. Entonces, claro, ahí se abre un poquito la puerta hoy a ese temor nuevamente de recesión en Estados Unidos, por poner el ejemplo específico de cómo se mide porque pues tenemos un mercado de capitales que no responde, no está expandiéndose en este momento y un Producto Interno Bruto ayer que se reporta más bajo que el dato anterior para el país. Así es como se suele medir la recesión, pero siempre dejo la acotación de que hay muchos modelos y muchas maneras pues para medirlo. Siempre genera pues opiniones varias. Bien,
Pues de qué debemos estar pendiente, de qué tenemos que estar en la mira todos los ciudadanos, insisto yo siempre en los usuarios de a pie, que somos los que nos va a afectar, porque todo va a estar más caro, no nos va a alcanzar, no vamos a llegar a fin de mes, a la quincena, con los gastos. Luis González, te agradecemos mucho que hayas estado en 24 horas de la plataforma Franklin Templeton México. ¿De qué tenemos que estar pendientes? ¿Qué tenemos que observar hacia las siguientes semanas? Entendiendo que este 3 de abril se toma una decisión ya en Estados Unidos, sale Donald Trump a explicar qué es lo que quiere hacer, qué diantres quiere hacer con que aranceles a los carros, a los recíprocos, a esto, al otro, aquello. ¿Hacia qué subrayarías para finalizar esta mesa? Pero creo que la persona común, la que no necesariamente está metida en el mercado, yo creo que lo mejor que puede hacer ahorita es tomar cierta distancia. Hay demasiado ruido. Y ese ruido nos hace pues entrar en pánico o ponernos nerviosos o sea, nos genera sensaciones que hace que no necesariamente tomemos las mejores decisiones, no solo de inversión, sino de gasto, de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo les diría es, no estén pegados a las noticias, no estén pegados a la No, sí, por información supuesto, y constante. además que lean 24 horas, se los recomendamos para que Solo tienen que estar bien 24 horas, informados. solo 24 horas. Pero que sí, o sea, que no necesariamente se dejen llevar por todo este ruido que hay alrededor, ¿no? Hay muchas cosas que solamente son eso, son ruido y no necesariamente van a terminar impactando directamente a las personas, ¿no? Entonces, eh, busquen asesoría, ¿no? Creo que eso es bien importante. Busquen a personas que puedan estar, digamos que más empapadas en lo que está pasando, que les puedan ayudar a eliminar el ruido de la carnita, de lo que realmente importa, para que puedan tomar mejores decisiones de inversión, ¿no? Y a ver, ruido vamos a tener el resto del año, va a ser un año muy ruidoso, entonces pues, no es tan tarde para, pues sí, buscar asesoría para que les ayuden a eliminar ese ruido que vamos a estar viviendo pues, el resto del año. Felipe Mendoza, ¿qué subrayas? ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué hay que destacar en esta, pues como dice, en este ruido miedoso de los aranceles, dice Luis González? Yo complemento la respuesta de Luis con un detalle especial. Yo siento que lo que sí o sí deberían hacer la gran mayoría de personas, obviamente que se interesen en el tema, es aprovechar lo que estamos viviendo para generar un conocimiento y una experiencia y un aprendizaje muy interesante de cómo funciona este mundo de la economía y de las inversiones. Sí buscaría claramente, si no soy alguien que ya traigo experiencia o que conozco de esta industria, de este sector, de esta profesión, buscaría obviamente asesoría, pero lo haría más allá que para cuidarme y no estar cayendo en un múltiples decisiones y la mayoría erróneas, también lo haría con la idea y con la línea de educarme, de aprender muchísimo acerca de lo que estamos viviendo, porque algo que tenemos como privilegio ahora en este momento nosotros es que estamos viviendo casi que semana a semana un mercado nuevo, un mercado diferente, un mercado con nuevos datos, un mercado con nuevas variables que permite que el aprendizaje sea muchísimo más rápido y más avanzado para ganar esa experiencia que se necesita para poder tener en algún punto de la carrera o del tiempo, pues conocimiento acerca de los mercados financieros y tomar mejores decisiones. Así que lo que yo le diría a cualquier persona es que estamos en un momento muy interesante, más que no solamente para invertir o para ahorrar, para tomar decisiones, es un momento supremamente interesante para aprender. Eso sí, lo debo recalcar y aconsejaría acercarse a este tipo de espacios como el que genera Diario 24 Horas para escuchar, para simplemente sentarse a conocer cómo se lleva una plática de este tipo, cuáles son las líneas de lo que se conversa, de lo que se habla y empezar a generar mucho conocimiento, mucha experiencia frente a los mercados financieros, porque es algo que se tiene que aprovechar ahora y nunca se había tenido una velocidad de impacto y de datos tan continua como la vivimos ahora, y creo que es un momento excelente para aprender de ellos. Estar informados, ¿no? Estar informados. Yo los invito a que se suscriban a 24 horas. Ahora puede ser digital en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet. Pueden buscar nuestro diario, por supuesto, en los Starbucks, en algunos Starbucks, en Vips, está todavía el diario,
o en los semáforos más importantes de la Ciudad de México lo pueden encontrar. Y bueno, es importante que se sumen al debate aquí en 24 horas. Esto es debatible. Muchas gracias, Luis González de Franklin Templeton, México, Felipe Mendoza de ATFX y por supuesto ahí en los controles Andrea González del equipo digital de 24 horas, a Carlos García que opera cada semana este programa. Les mandamos un abrazo fuerte, suscríbense, déjenos su comentario, su interacción, compártanos para que funcionen, se los vea más gente, tengan más interacción. Nos vemos el próximo viernes, esto es debatible. Un abrazo fuerte, un abrazo Luis, un abrazo Felipe. Hasta Abrazo, luego, muchas Manuel. gracias. Gracias por la Chao, invitación. chao, 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 chao. chao, nos vemos el próximo viernes.